Con la clase, no sé si llegaron a ver el posteo que les avisaba que se corría la fecha del parcial. Estaba en la parte de comunicaciones, creo que en semana 6, me fijo. Sí, en la parte de la semana 6 agregué un posteo que avisaba que corríamos la fecha del parcial. ¿Sí? Originalmente estaba para el jueves 19 y ahora queda para el jueves 26, lo que sería semana 10. De todas formas, en la semana 9, que sería el jueves 19, eh, vamos a adelantar los temas digamos, que siguen al primer parcial. Entonces, lo que daríamos en la semana 10 lo damos en la 9 y en la 10 hacemos el parcial. Ahora estamos en la semana 7, ¿sí? Nos queda la 8 como para tocar tema de transferencia de calor y ya después el parcial, porque la 9 estaríamos empezando con tema nuevo. Ya a esta altura, ustedes ya se habrán dado cuenta que muchos temas nuevos no estamos incorporando a lo que es transferencia de calor en sí, sino que lo estamos aprovechando como para ver casos prácticos y agarrar un poquito de ejercitación en eso, de lo que no hemos agregado demasiado. Ya pasó la semana pasada que fue como un breve repaso. Y bueno, la idea de la clase de esta semana es algo similar. Esperen que voy a pasar a la parte de lo que está propuesto para la semana, así lo veo mientras les comento. Bien, acá estamos, semana 7. Si ustedes se fijan en el campus, van a encontrar que la semana 7 arranca con 3 videos de macros en hoja de cálculo. Son unos videos que había generado Marcelo para explicar cómo se genera una macro que permita realizar el movimiento de un mecanismo que creo que en esos videos se ve un biela manivela. No es para que ustedes hagan un biela manivela, sino para que refresquen un poco la idea de cómo se genera una macro en una hoja de cálculo y que eso les pueda servir para hacer su propia hoja de cálculo y que cuando quieran hacer sus simuladores de esquema de avance temporal explícito. No sé si tiene mucho sentido que reproduzcamos el video durante la clase. Prefiero que eso después lo vean tranquilo ustedes y sí aprovechemos el tiempo para ver la parte práctica con unos casos planteados que están ahí, uno que se llama la sencilla experiencia que les sugiero hacer y otro caso real, otro que se llama caso real de enfriamiento. El que habla sobre la sencilla experiencia no es más que un ejemplo gráfico de lo que la semana pasada estuvimos viendo como posibilidades que hay para una matriz de conductividad y el efecto que eso genera en el vector de flujo. Si recuerdan, lo voy a compartir antes de que se me pierdan. En uno de los apuntes de la semana pasada, creo que era uno de estos que repasaba. A ver. Bien. En esta diapositiva es donde se explicaba el tema de que el hecho de que el vector de flujo sea paralelo al vector gradiente era un caso particular puntual para cuando un material es homogéneo isótropo. Entonces ahí sí el flujo y el gradiente tienen la misma dirección. Pero si bien son los casos que siempre resolvemos, de hecho es más fácil hacerlo a mano así, no hay que perder de vista de que eso es un caso particular. Creo que la vez pasada hicimos bastante hincapié en eso. Por ahí no lo vimos tanto de forma gráfica, ¿sí? La actividad que está propuesta para esta semana trata de enfocarse un poco en eso, mostrar con algunos resultados numéricos, con el abordaje de algún caso práctico, lo que está dicho acá, entre comillas, en teoría. Digo entre comillas porque ya les habré mencionado varias veces que estos tipos de apuntes no pretenden
material formal, como si fuese un libro de texto o un libro de estudio, sino que acompañe el proceso de aprendizaje con un vocabulario no tan rígido y que invite a la reflexión. Teniendo esto en mente, lo que les mencionaba sobre el vector de flujo, vamos a ver qué es lo que pasa en este archivito de la sencilla experiencia, ¿sí? Lo primero que hace es generar una geometría, en este caso cuadrada, y le impone dos condiciones Dirichlet. Recuerden que SolidWorks trabaja en 3D, pero lo que se busca con esta geometría es generar una simplificación a 2D, ¿no? Por eso acá el espesor que se le da a esta placa es mucho menor a la longitud de los otros dos lados. Viéndola de frente es un cuadrado en un plano. Bien. ¿Qué es lo que hace? Le da dos condiciones Dirichlet. Vamos a abrir acá, a ver si me lo abre. A ver si refresco la página. Ahí está. Le da dos condiciones Dirichlet, 100 grados Celsius abajo, 200 grados Celsius arriba. Sin ver los resultados, uno ya podría intuir, voy a conectar la tableta, uno podría intuir qué es lo que pasaría con el campo de temperatura. ¿Sí? Si esto fuese, antes que me olvide, creo que no sé si se los mencioné ya en otra clase, qué es lo que hace SolidWorks cuando no le imponemos nada a una cara. ¿Eso lo charlamos o no lo charlamos? Se me cortó la comunicación, me muero. Me parece que no, ¿eh? No lo charlamos, ok. Se nos podría haber pasado por alto. Vamos a abrir una Mauritsol y vamos a una pequeña pieza. Nos vamos a sacar la duda. ¿Está funcionando bien? Sí. Bueno. Vamos a hacer una pieza. Ok. Vamos a ir al módulo Simulation. En principio, esta pieza que dibujé acá yo sería una pieza 3D, 2D o 1D. 3D. Perfecto, es 3D. SolidWorks, de hecho, lo ve a todo como 3D y así lo va a tratar. O sea, lo va a ver como si fuese una pieza 3D. De hecho, yo acá cuando lo malle, no me voy a meter en los parámetros de mallado, simplemente voy a crear la malla. Veo que la malla efectivamente es 3D. Hay nodos en las tres direcciones. Hay elementos en las tres direcciones. Eso, imagino, está claro, ¿no? Nosotros miramos esta cara, está mallada, o sea, está mallada en dos direcciones, y si miramos en Z también está mallado. Es una pieza 3D. Ahora bien, la geometría particular que yo le di permitiría simplificarlo. O sea, pensarlo como si fuese un modelo de menor grado. Incluso en 1D se podría, por la geometría. Perfecto. Tal cual. Se podría hacer incluso en 1D, como dijo el compañero ahí. ¿Cómo hago para decirle eso a Solid? En principio, no tengo forma de decírselo. Para Solid es 3D. Solamente que, por las características geométricas, yo podría aproximarlo como un modelo 1D
y estar bastante acertado. ¿Qué quiere decir? Usted hace una simulación con Solid, levantan los resultados, hacen un modelo 1D a mano, comparan los resultados y van a ver que los errores están en valores bastante bajos, le van a dar 2, 3%. Quiere decir que el modelo 1D representa con buen grado de exactitud lo que es este verdadero modelo 3D. Entonces, si fuese un modelo 3D, vamos a suponer que le quiero imponer cargas, ¿sí? Le voy a poner una Dirichlet, ¿sí? Esta cara. Bien. Si le tuviese que imponer otra temperatura, ¿a dónde se le impondría? En la otra cara. En la otra cara, bien. Imagino que hablan de esta. Y ahí parece que ya está perfectamente definido, ¿o no? Sí, parecería, o sea, si no se extrae calor de la pieza, Bien. sí. Para un modelo 1D, esto sí está bien definido. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño dibujo. Lo tengo por acá. Para un modelo 1D, meterle zoom. Lo que yo usualmente dibujo, así, la famosa barra, le pongo una temperatura acá, T1, le pongo una temperatura acá, T2. Si yo esto lo discretizo, supongamos que tengo un nodo acá, otro nodo acá, estos dos nodos son de gamma. Meto unos cuantos nodos al medio, que vendrían a ser el volumen. Entonces, los 1. Si yo quisiese imponer condiciones de contorno, efectivamente solamente puedo hacerlo acá y puedo hacerlo acá. Visto en el Solid, tiene todo el sentido que las temperaturas se las imponga ahí y acá. Ahora bien, mi modelo, el que estoy viendo acá, es 1D. Es una línea, literalmente una línea, no tiene espesor. Es una línea. En Solid, lo que Solid ve es un cilindro. Solid ve esta cara. Mi modelo 1D no la contempla, ¿sí? Pero Solid la ve. Entonces esta cara, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta cara? Tiene una temperatura, la temperatura ambiente, tiene una temperatura inicial, es un problema, si lo viese como un problema transitorio. ¿Qué es lo que hace Solid con esta cara? Bueno, como Solid lo ve en 3D, por más de que yo lo simplifique como un 1D, a mano lo trate como un 1D y todo lo que ustedes quieran, Solid lo ve como 3D y necesita una condición en esta cara, necesita una condición en esta cara, necesita una condición en esta otra cara. De hecho, necesita una condición en esta arista y en esta arista. En esa. Porque les digo, lo trata como un 3D. Entonces, ¿qué hace? Este es un modelo sencillo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 entidades de contorno, o sea, una cara, una arista, esta cara grande, esta arista y la cara del otro lado. Tiene 5 entidades de contorno a las cuales yo les impuse una condición a solo 2 de ellas, que son las 2 caras que me interesaban. ¿Qué hace Solid con el resto? Lo que hace es aislarlas. Viene acá y le dice, a esta cara, esta cara, si no le digo nada, entonces está aislada. ¿Qué significa aislado? Aislado, para el caso térmico, ¿qué creen que significa aislado? ¿Puede ser que la temperatura no cambie en todos esos nodos? Del borde de la No frontera. necesariamente, de hecho, digamos, si yo pongo a correr un caso térmico, yo puedo tener, por ejemplo, si yo acá tengo, siempre pierdo el mouse, si yo acá tengo 100, acá tengo 200,
de acá para allá la temperatura va a crecer, entonces voy a tener, no sé, acá en el medio voy a tener 150, 175 y 125. Visto en este 3D, en los nodos que estén por acá, voy a tener esos, digamos, 125, acá 150, 175 lo voy a tener por acá. Lo que hace Solid cuando lo aísla es, como acá, le impone flujo normal 0. O sea, le dice no interactúa con el ambiente, no intercambia calor con nada que sea externo a la pieza. Entonces, viendo otra vez este dibujo, yo acá le puse, no me acuerdo cuánto era, le puse 100 grados, bueno, acá le puse las unidades distintas, le estaría poniendo 100 y menos 273, pero vamos a imaginar que está todo en Celsius. Le puse 100 acá, le puse 0 acá, y Solid se encarga de decir que esta arista, esta cara y esta otra arista están aisladas. Le impone flujo 0, ¿sí?, a esas entidades. Lo hace de manera automática, lo hace de forma implícita, yo no lo veo acá, pero lo está haciendo. Entonces el problema matemáticamente le queda bien condicionado y lo puede resolver. Justo en el caso térmico puede llegar a ser un poco difícil verlo, ¿sí? Puede llegar a ser un poco difícil verlo. Les voy a adelantar algo de información. Problema elástico, que es el próximo tema que se viene. El problema elástico. Van a terminar viendo, lo digo muy por arriba para que después lo podamos desarrollar cuando sea la clase que toque, que el problema elástico y el problema térmico, desde el punto de vista matemático, son completamente análogos. O sea, resuelven la misma EDO. El térmico resuelve K por derivada segunda de la temperatura respecto a X 2 veces más Q igual 0. El elástico resuelve E por la derivada segunda de sigma respecto a X 2 veces más término fuente igual 0. Ustedes la miran y se dan cuenta que desde el punto de vista matemático es la misma ecuación. Obviamente representan cosas distintas, ¿no? El K en el problema térmico representa la conductividad, E representa el módulo elástico, sigma es tensión, θ es temperatura. Desde el punto de vista físico son totalmente distintos, pero desde el punto de vista matemático son el mismo problema. Entonces, si son el mismo problema, necesitan de herramientas similares para estar bien condicionadas. El térmico, ustedes acuérdense que tenía Dirichlet, que era temperatura impuesta, y tenía Neumann, que era flujo impuesto, que de alguna forma era la derivada de la temperatura, ¿no? Porque la derivada de la temperatura respecto a X estaba relacionado con el gradiente estaba relacionado con el flujo a través de la ley de Fourier. Bien, eso en el caso térmico. Ya sabíamos que necesitábamos sí o sí una Dirichlet, al menos una Dirichlet, después podría ser una Neumann. En el caso elástico, si yo les digo que el problema matemáticamente es análogo, entonces necesito lo mismo, necesito condiciones Dirichlet, al menos una, y puedo tener condiciones Neumann. En el caso elástico, las Dirichlet es imponer, digamos, si yo acá, vamos a verlo por acá, si yo acá busco temperatura, y acá se los adelanto, busco desplazamientos, si la condición Dirichlet del térmico es imponer temperatura, que es la variable que busco, ¿cuál creen que sea la condición Dirichlet del caso elástico? La posición. Bien, el desplazamiento impuesto, digamos. Desplazamiento impuesto puede pensarse como la posición. La posición de cada uno de los puntos luego de ser cargado, digamos. En la Neumann, acuérdense que en el térmico era flujo, o sea, derivada de temperatura.
En el elástico, ¿cuál creen que sea la Neumann? Tensión. La tensión, perfecto. Tensión impuesta. Se dieron cuenta mucho más rápido de lo que esperaba. Impuesta. ¿Por qué? Porque la derivada del desplazamiento tiene que ver con la derivada del desplazamiento. Acá la vamos a poner así. Flujo es menos K por derivada de temperatura respecto a X. O sea, una constante, la derivada de la derivada de la variable principal. En este caso, ¿sí? La tensión es el módulo elástico por la deformación, y la deformación es la derivada del desplazamiento, que es la variable principal. En este caso, o sea, ¿para qué hice todo este circo? Para decirles que en el caso térmico puede llegar a ser un poco más difícil entender que de manera implícita se pone flujo cero, pero si yo les digo que ahora hacemos un análisis estático, un nuevo estudio, análisis estático, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a imponer desplazamiento. Vamos a encontrar por acá. Estaba mal la geometría fija. Ahí lo que estoy haciendo es imponer desplazamiento cero. Estoy poniendo la Dirichlet. Acá le voy a poner la Neumann, o sea, le voy a poner una fuerza, ¿sí? Una fuerza o tensión, dependiendo, o sea, fuerza sobre área de tensión. Y vamos a volver a pensar en el mismo caso. ¿Qué pasa con esta cara? Caso térmico, dijimos, Solid le pone flujo cero, o sea, aislado. Si en el elástico el flujo es equivalente a la tensión, ¿qué es lo que haría Solid con esta cara? Ponerle tensión cero, o sea, tensión externa cero. ¿Tiene sentido? Claro, más vale, ahora lo ves desde un caso elástico y por ahí te cierra más. Pues sí, es obvio que esta cara no está cargada. O sea, si yo dibujo la barra así, le pongo un empotramiento acá y le pongo una fuerza acá, doy por hecho que acá le estoy poniendo una fuerza cero. Vamos a un dibujo medio clásico. Tengo un empotramiento acá. Tengo mi barra. Le estoy poniendo una fuerza acá. ¿Te alcanza para resolver el problema esos datos? Sí, te alcanza. Bueno, sí, necesitas el largo, necesitas propiedades materiales, etcétera, etcétera. Pero si yo te pongo ese dibujo, creo que a vos en ningún momento se te ocurriría preguntarme ¿qué fuerza hay acá? Fuerza 2. Porque si no te la dibujé es porque no está. Es como que uno tiene tendencia a esto darlo por hecho, y en el problema de calor por ahí resulta un poquito más difícil verlo. Creo que a todos le pueden llegar a dar un problema de elasticidad o de resistencia a materiales. Le plantean este problema y creo que nadie va a preguntar si hay una fuerza acá escondida que no se ve, porque si no la dibujaron es porque no hay fuerza. ¿Qué es lo que pasa con Solid? Pasa eso. Acá le pone una tensión externa igual a cero. Visto desde el lado térmico, acá le impone flujo igual a cero. Desde el punto de vista matemático es lo mismo. Solid le está poniendo la condición que le falta para que su problema quede bien planteado y lo pueda resolver. Si no, le van a estar faltando datos de entrada. ¿Se entendió más o menos eso? Más o menos. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora sí, volvemos acá. Estábamos con el caso del cuadradito. Le habían impuesto dos temperaturas. ¿Qué es lo que creen que pasaría acá con la temperatura? ¿Qué es lo que creen que podría pasar? Y en el medio llega a un mínimo, justo en el medio. Y después vuelve en la placa, ¿no? Sí. A ver ahí. Un poquito. Vos decís que en el medio llega un mínimo. Estamos suponiendo que la conductividad es constante, ¿no? Sí, pero si uno... va de 100 a 200. Sí. No. No, pensé que los dos eran igual.
¿Qué temperatura creen que tenga acá al medio? 150. 150, perfecto. ¿Por qué? La intermedia entre las dos condiciones. Está bien, pero digamos, porque la temperatura en este caso, la resolución de esta temperatura sería lineal. La clase pasada creo que habíamos visto que quedaba cuadrática, o sea, la solución a la EDO quedaba cuadrática, la parte cuadrática estaba relacionada con el término fuente. Si el término fuente fuese 0, entonces me queda lineal. Si yo tengo la temperatura, Q sobre 2K por X, esto sale de integrar la ecuación por L menos X, más X sobre L por temperatura a la derecha menos temperatura izquierda más temperatura izquierda. Y acá cuadrado. Si yo no tengo término fuente, ¿sí? Me queda solo esto, que básicamente es una ecuación lineal, entonces tiene todo el sentido que la temperatura haga esto. A ver si lo grafico así. Vamos a suponer que este es el eje X y que este es el eje de la temperatura. Voy a tener algo así. ¿Sí? Acá voy a tener 200. Acá voy a tener 100. Y claramente al medio voy a tener 150. Es lo que todos esperaban. De hecho, ya se imagina, o sea, por lo que les escribí acá, se pueden ir imaginando que en este caso se puede simplificar a un 1D. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que para simplificar necesitábamos condiciones de contorno, geometría y propiedad de material? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. ¿Condiciones de contorno las tenemos? Sí, fíjense que acá arriba es 200 parejo. Distinto sería el caso si fuese, por ejemplo, algo así, ¿sí? Imagínense que acá vengo teniendo 200, por ejemplo, y no sé, acá termino teniendo 300. Entonces ahí ya no puedo simplificar. Como ese no es el caso, sí puedo simplificar, porque, mejor dicho, cumplo con la condición de condiciones de borde. Perfecto. Geometría, sí, digamos, tengo esta placa cuadrada de la que tranquilamente podría recortar algo como esto y generar mi barra 1D, que es la que me trae esta solución. Y para la que después hago este gráfico. Podría. Entonces, ¿qué me falta nomás? Acá se me fue un cero. ¿Qué me falta nomás? Propiedad de material. Si yo digo que la conductividad es constante, entonces sí puedo pasar a un 1D. Ahora, si la conductividad no lo es, ya ahí la cosa se complica. Puede ser que no seamos capaces de predecir el comportamiento de la temperatura tan rápidamente o de forma intuitiva como lo hicimos con el 1D, y está bien, no tendría por qué ser así, pero bueno, ahí es donde entra a tener un poco más de importancia el hecho de poder calcularlo y de entender cómo funciona el modelo de cálculo. Vamos a ver cómo sigue este apunte de acá. Acá nos muestra qué es lo que pasaría con la temperatura si la conductividad fuese constante. Clarísimo lo que estábamos haciendo recién. Está 100 acá, 200 acá y en el medio 150. Y a esto si lo recortamos con una franja, o mejor dicho, imagínense que esta barrita de colores fuese un recorte vertical de este cuadrado y perfectamente lo pasamos a un 1D. ¿Me captan la idea ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, acá le da un poquito de postproceso más. Esto es lo que pasa con el gradiente, o sea, la derivada de la temperatura. Fíjense que solamente varía, mejor dicho, que no varía en el eje X. Y lo que pasa con el flujo, que básicamente es el gradiente por menos K, entonces le cambia un poquito el módulo y le cambia el sentido. Pero digamos, son resultados esperables, que casi adivinables casi. Ahora bien, de hecho, bueno, acá de hecho lo verifica a mano, digamos. Hace el gradiente, hace 200 menos 100 dividido 10,
le da este valor de gradiente, que es lo que saca de Solid, hace el flujo, agarra ese gradiente, lo multiplica por menos K, le da 1,95, que es lo que saca de Solid. Entonces acá la persona que venía haciendo esto se queda tranquilo, hasta acá está todo más que bien y completamente intuitivo. Ahora se propone mantener lo mismo, geometría y condiciones de borde, pero le va a cambiar parámetros del material, le va a cambiar la conductividad. Cuando simula, se encuentra con esto. El campo de temperatura está totalmente distinto al que obtuvo en el primer caso. Daría la sensación incluso de que las condiciones de borde están puestas sobre están puestas sobre las 4 caras en lugar de tener 2 aisladas. O sea, da la sensación de que hay una condición acá, que acá hay otra, que acá hay otra y hay otra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, lo que pasa es que la conductividad, como les decía, varía tanto en X como en Y. Y ya el campo de temperatura no es tan adivinable como podría ser en el caso anterior. ¿Qué les parece? Esta geometría con condiciones de borde, con las propiedades de material que le pusieron en esta simulación, ¿se podría simplificar a un 1D? No. No se podría, porque no tengo forma de hacer una feta o de cortar este cuadrado en una geometría 1D que me represente el problema total. O sea, si yo hago un corte acá a la izquierda, lo voy a decir recontra bruto. Hago un corte acá a la izquierda, encuentro mucho rojo y poquito azul. Hago un corte acá a la derecha, encuentro poco rojo y mucho azul. Encuentro al medio, corto al medio y no es ni una cosa ni la otra. No puedo pasar de 2D a un 1D porque las condiciones del material no me lo permiten. O sea, este problema en su formato 2D ya es lo más simplificado que se puede. Después de ver el campo de temperaturas, dice, bueno, vamos a ver el de gradiente y el de flujo. Lo primero que observa es que el gradiente, ¿sí? Acuérdense, el gradiente era la derivada de la temperatura. Como la temperatura varía tanto en X como en Y, o sea, el gradiente va a tener 2 componentes, no va a estar ni completamente vertical ni completamente horizontal, va a estar inclinado. ¿Sí? La temperatura, digamos, estaría derivada respecto de aquí y respecto a Y. Ese gradiente, que en la clase pasada vimos que el hecho de que sea paralelo al flujo era un caso particular en el que el material era homogéneo e isótropo, en este caso, en el que le dimos conductividades distintas en 2 ejes, nos terminamos dando cuenta de que, mejor dicho, confirmamos el hecho de que efectivamente eso era un caso particular. ¿Por qué? Fíjense en esta zona, que es donde hace como un zoom, el gradiente promediado va para allá, mientras que el flujo va para allá. Y no es el gradiente por menos K, como si fuese, imaginemos que K es una constante, por ejemplo 1. El flujo no termina siendo gradiente por menos 1, no es totalmente opuesto en sentido y paralelo en dirección. Tiene una dirección distinta. ¿Por qué? Porque la conductividad, en este caso, termina siendo una matriz, o mejor dicho, un vector de 2 componentes, de 2 por 1, digamos, en el que KI es igual a 1 y KI es igual a 50. Entonces se pierde el paralelismo entre flujo y gradiente. ¿Sí? Eso es lo que, de alguna forma, con un ejemplo gráfico, terminamos de reforzar la idea. El hecho de que flujo y gradiente sean paralelos es un caso particular en el cual el material es homogéneo e isótropo, entonces la conductividad no varía con ninguna de las componentes y se da esa situación. En esta, por ejemplo, ya no se da. ¿Sí? Es un poquito antiintuitivo ver el resultado así, pero es un problema más general, digamos, un problema un poco más complejo, digamos. ¿Sí? Lo que hace en esta imagen no es otra cosa más que superponer temperatura con gradiente. Básicamente es el sentido y dirección en el cual la temperatura varía. Y acá superpone temperatura con flujo, digamos, hacia dónde está yendo el calor. Es interesante agarrar, digamos, este tipo de casos y simularlos y ver cómo afecta cada parámetro en la simulación. Si bien uno está bastante habituado
a resolver de manera mecánica siempre lo mismo o a dar por hecho ciertas cosas, como por ejemplo lo que decía, conductividad constante y resolver siempre 1D. No hay que perder de vista el problema global, no hay que perder de vista que muchas veces resolvemos casos particulares y tener siempre presente cuál es el problema general. Porque a veces nos encontramos con algún obstáculo o algo que no terminamos de entender o no tiene sentido el resultado que estamos obteniendo, y por ahí abstraerse un poco y tratar de ver la foto completa nos puede ayudar. Lo que sigue, se los voy a dejar un poco a ustedes, ¿sí? Se mete en un pequeño problema elástico, trata de explicar lo mismo, pero con tracción, o sea, empotra acá abajo a la pieza, le da desplazamiento cero y la tira de acá arriba. Si el material fuese homogéneo isótropo, tiene todo el sentido de que tuviese esta pinta los desplazamientos, o sea, que acá tenga desplazamiento nulo y que acá en esta punta sea lo que más se desplace y que varíe de forma lineal. Fíjense que va acá en lo rojo a 0,12. Si lo rojo es 0,12 y acá es 0, entonces lo verde tiene que ser 0,6. O sea, es lineal. En el caso ortótropo, ¿sí? Yo agarro a la pieza de abajo, la tiro para arriba y se me deforma para un costado. Parece una locura. ¿A usted qué le parece? ¿No le suena raro? Y sería raro considerando lo que estamos acostumbrados, que son materiales isótropos. Tal cual, Isótropos, tal pero- cual. O sea, Pero- en realidad, profe, perdón, pero no deja de ser isótropo. Nomás que cambia el sentido, ¿o no? Tal cual. En estos casos, vamos acá. En este caso que está por acá. En estos casos, estos parámetros de material están, digamos, están variando según la dirección, pero no están variando en magnitud, sí están variando según la dirección. O sea, lo que no sería es homogéneo, digamos. Y digamos, isótropo tampoco, porque isótropo tendría que tener las mismas propiedades en todas las direcciones. Si uno analiza esta pieza en una dirección, encuentra que la propiedad es una, y si la analiza en otra, encuentra que la propiedad es otra, entonces sí pierde la isotropía. Lo que sí es cierto es que estos valores de conductividad están orientados según unos semiejes arbitrarios que se puso en este caso, por ejemplo, están en este que sería un X' y manteniendo esa orientación no varían. O sea, si yo pongo un semieje, como fuese esta X', en esa dirección acá, ¿sí? Voy a encontrar siempre una conductividad de 50. Si me muevo en esa dirección, no es que me voy a mover en ese X' y va a ir variando. Esa es la, entre comillas, pequeña simplificación que es del verdadero caso más general. Pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Isotropía sería encontrar las mismas propiedades en todas las direcciones, y acá claramente no está sucediendo. No sé si me seguiste. Hola, se me cortó. Ahora sí se me cortó. No se me cortó. ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Se entendió lo que estaba diciendo o no? Vamos a agarrar acá. Vamos a hacer un recorte. Creo que no me entendieron. Si fuese isótropo, o sea que tengo las mismas propiedades en todas las direcciones, K igual a constante para todo X, para todo Y. Vamos a imaginar eso. Yo vengo acá, me paro en este punto, digamos, miro para allá y encuentro un valor de K. Vamos acá a ponerle un número, 10. Encuentro 10. Miro para allá, encuentro 10. Miro para allá, encuentro 10. Es isótropo este material.
Ahora, vamos a salirnos de esa suposición, vamos a tomar esto y vamos a tratar de volver a plantearlo. Me paro en otro punto arbitrario, miro para allá y encuentro K50. Miro para allá y encuentro K1. Miro para allá y encuentro K, vamos a suponer que está al medio, ¿no? Encuentro K raíz de 1 cuadrado más 50 cuadrado. Miro para acá y encuentro, o sea, va a depender de este ángulo. Entonces, según la dirección en la que yo examine mi material, voy a encontrar un valor de conductividad distinto. ¿Qué quiere decir? Que ese material isótropo en verdad no es. ¿Se entendió mejor o no? Sí, profe, sí, se entendió. Ok. Bueno. ¿En qué estábamos acá? Bueno, acá. Estábamos en esta imagen. Empotro la pieza de abajo, tiro para arriba, se me deforma un poquito para arriba, un poquito para el costado. Uno de los compañeros había dicho que suena raro de acuerdo a lo que uno está acostumbrado a ver en el mundo cotidiano. Las piezas que nosotros solemos ver, o mejor dicho, las piezas no, lo de la vida cotidiana en general suele ser isótropo, entonces el sentido común está, entre comillas, chipeado de esa forma, ¿no? Como que yo agarro una barrita, la tiro en una dirección y se tiene que estirar en esa dirección. ¿Cómo va a ir para un costado? Si yo lo estoy tirando, digamos, si yo acá estoy tirando para arriba, ¿cómo va a ir para el costado? La realidad es que este caso, al darle distintos módulos elásticos en direcciones perpendiculares entre sí, en aquella dirección en la que la pieza encuentre menor resistencia a deformarse, es hacia donde se va a mover. O sea, si la pieza fuese súper, pero recontra rígida en dirección Y, a mí me va a costar deformarla en Y. Entonces lo más probable es que tienda a deformar hacia X. O sea, viendo Y como algo vertical y X como horizontal. Va a tender a deformar en ese caso, en ese sentido. Y es lo que está pasando acá. Digamos, por más que mi fuerza esté alineada con la vertical, se me termina desplazando un poco hacia el costado porque claramente está encontrando menor resistencia en ese sentido y el equilibrio la lleva a ese lado, digamos. Lo que está viendo acá lo ve como vectores, digamos, el caso isótropo, tiro para arriba, me muevo para arriba. Caso ortótropo, tiro para arriba y me muevo un poquito para arriba y un poquito para el costado. O sea, la isotropía está a 45 grados del sistema de referencia. Sí, en estos casos sí. Desde acá que dice módulo elástico ortótropo, inclinado a 45, constante en toda la pieza. Son experiencias, digamos, que se sugieren hacer como para empezar a romper un poquito esos esquemas mentales que uno suele tener o cosas que da por sentado y ver realmente cuánto comprende, hasta dónde se comprende realmente el fenómeno. Lo que sigue, se le propone hacer una malla de alambre, básicamente, y volver a hacer esta simulación de deformación y ver cómo se deforman los alambres y en función de eso tratar de intuir, ¿sí?, hacia dónde está la mayor o menor rigidez. O sea, acá a unos alambres se le da mayor rigidez, a otros se le da menor, y ver cómo la pieza busca deformar para el lado de menor rigidez. Eso, digamos, no lo vamos a ver ahora, porque si no tendríamos que ponernos a modelar un poquito. No quiero insumir tanto tiempo con eso. Cierro acá y vamos a la parte del campus. Acá nos quedó este caso real de enfriamiento que está bastante interesante. Como yo les venía diciendo ya desde la semana pasada, lo que estábamos viendo son casos prácticos que les pueden servir para tratar de afianzar el fenómeno, ¿sí?, y sin sumarle tanta teoría. ¿Qué es lo que pasaba acá? Una de las
digamos, dificultades que se encuentra habitualmente a estudiar problemas de convección es la estimación del coeficiente pelicular o coeficiente C o H, que se lo suele llamar, que es el que se necesita para la ecuación de flujo por convección. Ese coeficiente suele estar tabulado, pero es complejo. A ver, ¿se encontraron ya alguna vez con algún problema de estimación de coeficiente de convección? ¿Renegaron alguna vez con eso? No. Ok, bueno. A ver qué encontramos en internet. Del aire. El coeficiente pelicular también se lo llama. A ver si encuentro. Bueno, a esto me refería. Convección libre. O sea, convección libre básicamente es la pieza estando en el entorno, o sea, sumergido en el fluido, en este caso el gas puede ser tranquilamente el aire, y estando el entorno quieto, ¿sí? Aire quieto, sin agitar, no hay corrientes, no hay brisa. Dice que es del orden de 5 watts, 5 watts por metro cuadrado Kelvin. Ok, bueno, es del orden de 5, pero es 5, es 4, es 6, medio como que no se sabe. Convección forzada de un gas. O sea, es como si fuese, ya en vez de estar quieto, ¿sí? La pieza, por ejemplo, está apoyada arriba de la mesa y la convección ya es forzada. Abrí la ventana, empezó a correr viento, hay una brisa, prendí el ventilador. Del orden de 50. Bueno, ya se hizo 10 veces más grande. Bueno, pero ¿qué tan forzada es? ¿El ventilador está a fondo o está despacito? ¿Corre mucho viento o corre apenas? ¿Cómo sé si es 50 o si es 40? O si está más cerquita del lado del 5, pues capaz que es muy poquito lo que corre de aire y está más cerca de 5 que de 50. Con los líquidos pasa incluso peor, porque la capacidad de extracción de calor del líquido es mayor. Entonces, convección libre me da 500, convección forzada me da 5000. Otra vez es 10 veces mayor, pero entre 500 y 5000 es como que, ¿y de cuánto es? ¿Es de 4000? ¿Es de 3000? Estamos complicadísimos. Entonces, ese coeficiente termina siendo bastante molesto o difícil de conseguir y depende de cada problema, básicamente. Se tienen que dar condiciones muy controladas para que yo pueda fijar o prefijar un coeficiente pelicular. Esta ecuación creo que la semana pasada la vimos medio por arriba, así que el flujo es el coeficiente por la diferencia de temperatura entre la pieza y el ambiente, solamente que acá le pusimos Q minúscula, y H quizá lo llamamos C, pero ¿se acuerdan cuando vimos esto en condiciones mixtas? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, lo de condiciones mixtas. A ver, probablemente algo haya dicho este repaso. Vamos a chequearlo. A mí me suena de que de alguna forma acá está. Flujo por convección, básicamente el contorno mixto. Yo le había dicho que en el caso elástico era equivalente a un resorte, ¿sí? Y en el caso térmico era la interacción de la pieza con el ambiente. Por ejemplo, puede estar sumergida en un fluido, ¿sí? Entonces el flujo es el coeficiente pelicular por la diferencia de temperatura entre el fluido y el contorno, que es básicamente la misma ecuación que está acá. Flujo igual a coeficiente de película. A es porque, bueno, está expresado en términos de área, seguramente este coeficiente de película. Diferencia de temperatura entre pieza e infinito, que sería el del medio o el del fluido. Es básicamente esta misma ecuación que está acá. Yo le he dicho que las condiciones de contorno podían ser Dirichlet, Neumann o mixta. Si o sí necesitaban una Dirichlet, podían tener después una mixta o una Neumann. Entonces, este valor C,
volvemos un poco a lo de siempre. En los problemas que nos dan en la facu, nos suelen proveer con todos los datos. Nos dicen, hay una barra de 5 metros que tiene tanta conductividad y se le pone 100 grados a la izquierda y se le pone, está en el aire a la derecha y el coeficiente pelicular es tanto. Entonces uno simplemente agarra la ecuación que conoce, entra a la ecuación como loco y resuelve. Listo, ya está. Pero la verdad es que en los problemas del mundo real, a veces estimar o hallar estos parámetros termina siendo más difícil que el problema en sí. Porque vamos a ser sinceros, el problema ya está resuelto, no tienen que resolver nada nuevo, ya existen las ecuaciones que lo modelan, simplemente aplicarlo y ya está, meter los dedos en la calculadora. Lo difícil de estos problemas suele ser la estimación de estos coeficientes. Como les digo, varía mucho caso a caso. Entonces, en tu caso particular, o sea, en lo que vos estás resolviendo en ese momento de tu vida, te vas a encontrar con que no sabes qué coeficiente pelicular poner. Querés encontrar una tabla y vas a encontrar siempre cosas de este estilo, te va a decir del orden de 50, del orden de 500. Sí, bueno, pero ¿cuánto le pongo? ¿Le pongo 50? ¿Le pongo 60? O el problema es muy sensible y ya si le pongo 50 o 51 me va a cambiar el resultado completamente. ¿Cómo le pego a ese número? Como les digo, muchas veces la dificultad está en encontrar esos coeficientes. Este es un caso recontra sencillo, pero fíjense que va un poquito por ese lado. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se agarró un jarrito de cocina. Esta experiencia la hice yo en mi casa, así que son, digamos, fotos, no son bajadas de internet. Agarré un jarrito de cocina, lo llené con agua, lo calenté, o sea, prendí el fuego. ¿Y qué es lo que a priori sabíamos? ¿Sí? Acá dice se lo calienta hasta una cierta temperatura, luego se lo vacía y se lo deja enfriar en aire quieto. Ok. Justo tenía el relojito de la caldera que me decía que justo ese momento la temperatura en mi casa era 23 grados 2. Perfecto. Sabía la temperatura del ambiente, necesitaba saber la temperatura a la que yo ponía el jarrito. ¿Cómo yo me aseguraba de que el jarro esté a una temperatura homogénea? A ver si a ustedes se les ocurre algo. Os escucho, ¿le da una idea de por qué lo llené de agua? Y porque si la hervís, sabés que está todo a 100 grados. Perfecto, buenísimo, excelente respuesta de lo que había pensado yo. Yo dije, bueno, lo lleno de agua. Sé que estoy a una atmósfera, obviamente. Entonces, bueno, ¿por qué digo eso? Porque ustedes saben que el punto de ebullición del agua, de los fluidos, depende de la presión a la cual se encuentre. En ese momento, claramente en mi casa había una atmósfera, no había nada raro. Prendí el fuego y digo, bueno, lo voy a calentar hasta que hierva. Eso me va a asegurar de que todo el jarro esté en contacto con agua a 100 grados. Eso me va a asegurar que se homogeneice la temperatura del jarro. Va a estar a 100, no va a estar ni a menos ni a más. Luego lo vacío, lo trato de apoyarlo lo menos posible contra otra superficie, como por ejemplo, podría haber agarrado esta estructura de alambre, dejarlo ahí arriba, como para que nada les traiga calor por conducción, ¿sí? Para que sea solo convección. Cerré todas las ventanas, como para que no corra viento, nada, y empecé a medir, a tomar mediciones del jarro, tratando que sea siempre el mismo punto, a intervalos de tiempo regulares, ¿sí? Agarré un medidor infrarrojo y fui midiendo. Conozco la temperatura inicial del jarro. ¿Podría predecir en qué tiempo se estabilizará la temperatura respecto al ambiente? Necesito, digamos, necesito ese coeficiente de convección. Puedo medir la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo, que es lo que hice para estimar el coeficiente C, y después puedo usar una simulación. ¿Para qué me sirve hacer los dos caminos? Y obviamente para encontrar el valor de C o de H. ¿Por qué? Yo voy a simular el comportamiento del jarro con un coeficiente C, voy a levantar lo que me dé Solid y lo voy a contrastar con los valores discretos de la medición. Si las curvas no me dan igual, entonces no estoy usando el C correcto. Es un proceso casi iterativo en el cual ajusto C, simulo, comparo. Ajusto C, simulo, comparo. Cuando encuentro el valor de coeficiente pelicular que hace que la simulación devuelva lo mismo que la medición,
lo validé y yo ya sé que en esas condiciones tengo un valor de coeficiente pelicular de X, lo que fuera que haya encontrado en mi simulación. ¿Para qué me sirve eso? La verdad que en ese experimento en mi casa no me servía para nada, pero en un caso industrial me podría servir para tomar, entre comillas, una probeta, hacerle la misma medición, estimar cuál es el coeficiente pelicular en las condiciones de trabajo que sea que trabaje esa pieza hipotética, y después obviamente no voy a estar midiendo todas las piezas que se me ocurra meter a esas condiciones, las voy a simular. Entonces, con una medición, valido mi coeficiente de simulación, que sería el coeficiente pelicular, y uso esa validación para simular todo lo que yo quiera y llegar a los resultados que en ese momento me estén interesando. Entonces, por eso acá dice, dos caminos, medición directa, simulación computacional. La medición directa puede ser costosa o casi irrealizable, entonces la simulación computacional me sirve para predecir qué es lo que va a pasar, pero para que esa predicción sea confiable necesito validar la simulación. Hasta ahí toda la introducción. Una fotito del termómetro solamente como para tener una idea de qué instrumento se utilizó, de las especificaciones del instrumento. Y acá esta tabla son los resultados discretos de las mediciones. O sea, a tiempo cero, medí, el jarro estaba a 70 grados. O sea, desde que yo lo vacié, lo apoyé y me preparé para medir, el jarro ya estaba en 70 grados. A los 30 segundos estaba a 64, a los 60 segundos estaba a 61,2, y así fui midiendo cada 30 segundos y registrando los valores. ¿Hasta cuándo? Bueno, en teoría, desde el problema matemático, tendría que haber estado midiendo hasta tiempo infinito. O sea, yo hoy tendría que estar midiendo todavía, pero la realidad es que uno tiene que tomar un criterio y decir, por ejemplo, ¿no? Voy a suponer que cuando el delta T entre una medición y otra sea menor a 0,1 grado o 0,2 grados, voy a considerar que se estabilizó. Entonces ya fíjense que acá, al principio, los saltos de temperatura entre medición y medición eran bastante abruptos. Acá hay 6 grados, entre 70 y 64, acá hay 3, acá vuelve a haber 4, acá hay 2 y pico, acá hay 2, y como que cada vez baja menos. Entonces, estando acá sobre el final, fíjense que ya empiezan a estar bastante clavados los valores, 21.6, 21.9, 21.6, 21.6, 21.4, 21.4, 21.5, 21.5, y dije, bueno, hasta acá medí. Considero que se estabilizó. Que era lo siguiente, dibujar la geometría. En ese momento creo que no tenía ni calibre, así que medí el jarrito con una regla, lo mejor que pude, y pasé del modelo real al de sólido. ¿Qué me faltaba? Conocer el material y el coeficiente de convección, que era lo más interesante, el coeficiente de convección. El tema del material, digamos, en este momento se los dejo a criterio de ustedes, si es que quieren hacer este experimento o tratar de encontrar este coeficiente C para ustedes mismos. El tema del material es como que algo que tuve que averiguar, tratando de investigar un poco qué materiales son los más usuales en instrumentos de cocina. Les adelanto que obviamente era acero inoxidable, pero hay distintos tipos de acero inoxidable y hay algunos que son más usuales dentro de los instrumentos de cocina, y terminé optando por uno de ellos. Y después, bueno, fue simular, poniendo todas las caras al aire y contrastando la curva de Solid versus la medición. Ese proceso iterativo siguió hasta que las dos curvas se superpongan en un nivel aceptable. ¿Para qué sirve, reitero, para qué sirve este experimento hecho en casa? Realmente no tiene ningún uso industrial, no sirve para algo más que para un caso académico o de estudio. Pero es como una primera experiencia para tratar de relevar o levantar estos valores que muchas veces cuando uno está trabajando en la fábrica o en lo que fuera necesita obtenerlos y no los encuentra en ningún lado. O va al libro, lo va a buscar y no lo encontrás. Entonces tenés que ideártelas para obtenerlo por tus propios medios. Entonces, si les sobra un ratito para jugar con el Solid, les sugiero hacer este caso que a mí me resultó bastante entretenido. Si quieren, después de la clase que viene, charlamos un poco sobre qué coeficiente encontraron y
y a cuál llegué yo, a ver qué tan bien, digamos, ajusta una curva con otra. Bueno. Y por último, está la presentación del TP2. Presentación del TP2, tiene un enunciado, está en PDF, ya están armados los grupos, quedan 21 días porque lo habilité hasta el día del parcial. Creo que esto no tiene sentido abrirlo y leérselos, porque me parece que lo que más provecho le van a sacar es abrirlo, verlo, tratar de resolver y encontrar dudas, y que después ahí sí empiece a generarse un feedback, una ida y vuelta de cómo abordarlo. Digamos, si yo lo abro ahora y empezamos a tratar de resolverlo, no les va a servir de nada. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? El tema del uso de... ¿Jugaron un poco con esta hoja de cálculo, más o menos? ¿Están ahí? No, yo, profe, no juego nada, no sé. No, profe, yo por mi parte tampoco. Ok. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer así. Vamos a ver cómo se simula un problema transitorio en SOLID. Por eso creo que no lo vimos, ¿sí? La clase pasada. No. Bien, vamos a ver cómo se simula un problema transitorio en SOLID, y les voy a dejar. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes no tendrían por qué saber el uso de un software comercial como es Solid, pero sí, digamos, es responsabilidad de ustedes saber el problema físico y tener la capacidad de generar sus propios simuladores. Entonces, nos vamos a centrar el tiempo que queda en mostrar cómo se hace la simulación en Solid del caso transitorio. Les voy a dejar a ustedes para que encaren el problema de esquema de avance temporal explícito por sus propios medios. Eso sí, digamos, es parte de sus responsabilidades. Y después, sumándole la herramienta de Solid, les va a servir para comparar. Recuerden que la semana que viene, semana 8, es la que usaríamos como semana de consulta, ¿sí? Pues después la 9 ya hacemos tema nuevo y la 10 hacemos el parcial. Obviamente el tema nuevo no entra en el parcial, es ya tema del segundo parcial. Así que creo que ahí le vamos a sacar bastante más provecho. Vamos a la parte de Solid. Antes que nada, antes de que me olvide, había recibido un mensaje de alguien que me preguntaba por los grupos. Yo lo que necesito es que los grupos queden de A3. Entonces, creo que era un grupo por acá. Mauro era. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien. Mauro inicialmente había votado en la encuesta con John. El tema es que me había quedado un grupo de 2 y tuve que repartirlo. Por lo que me comentó, ya tenían más o menos organizado para trabajar. Entonces, por un lado, entiendo que les queda cómodo trabajar juntos. Por otro lado, necesito que los grupos queden de A3. ¿Qué les propongo? Que alguien del grupo 5 intercambie con Mauro, o que alguien del grupo 11 intercambie con John. Por ejemplo, paso a Mauro al grupo 5 y paso a Marcio al grupo 11. Por ejemplo, pues podemos hacer cualquier combinación siempre y cuando los grupos queden de 3. Lo pueden charlar entre ustedes, me dicen qué decisión toman y yo reagrupo los grupos, valga la redundancia. ¿Sí? Miren, piénselo tranquilo, no se vuelvan locos, después me avisan. Bueno, profe, de cualquier cosa te mandamos. Bien. Como le digo, puedo mover a alguien de acá para allá y después, o sea, puedo mover a John para acá o a Mauro para acá, pero después se tiene que balancear. Ahí, profe, Marcio escribió en el chat que él no tiene problema que lo pases. Perfecto, listo. Entonces, paso a Marcio, a grupo 11.
A ver. No me deja. Ah, ya sé por qué no me deja. Lo vamos a hacer ahora, así no me olvido. Si me esperan un minuto, lo hacemos. Luego con el TP. Marcio. Al 11. Y acá está el 11. Mauro al 5. Así quedaría la votación, entonces todos me quedan de 3. Y ahora vengo acá. Acá. A ver si ahí cambia. Bueno, esto lo cambio después porque siempre reniego. ¿Alguien escribió más? No. Total, ya me quedó registrado ahí en la encuesta. Me quedo registrado en la encuesta y me encargo de moverlo con tiempo, porque acá siempre reniego esto. Más que ahora cambió el campus, me hace renegar un montón. Vamos a volver acá para que se vea como lo ven ustedes. Bien, ¿en qué estábamos, Soli? ¿La materia se puede cursar sin las correlativas o no? Muy buena pregunta. Porque por ahí los trabajos, no sé, por algún compañero que le falta alguna correlativa, pregunto. Déjame chequear algo. Yo había posteado algo. No, acá no. ¿A dónde era? En generalidades, me parece. Lo que pasó es lo siguiente. Antes del 2020, la resolución invariable, digamos, que siempre era la misma, era que no se permitía cursar si no tenían las correlativas, porque después, desde la escuela de mecánica, teníamos bastante problema cuando teníamos que pasar las actas como libre. Después de la pandemia se empezaron a generar muchas más situaciones de flexibilidad y se empezaron a sacar muchos decretos desde la parte del rectorado en la que cuatrimestre a cuatrimestre sale algo nuevo o cambia. Entonces siempre hay que estar atento con eso. En teoría nuestras correlativas directas son método numérico, mecanismo y máquina y mecánica racional, que hasta antes de 2020, si no las tenían aprobadas, no podían ni siquiera cursar. Ahora yo tengo la intuición de que algo se había puesto acá. Acá está. Me parecía que había algo de eso. Resolución 551 dice que se permite inscripción, cursado y acceso a instancias de promoción, o sea que pueden incluso aprobar la materia, a todos los estudiantes que se encuentren en condición intermedia en las correlativas. O sea, ¿qué quiere decir? Mira, si ustedes ni siquiera cursaron la correlativa anterior, claramente no podrían hacer mecánica aplicada, porque si no, con ese criterio podrían hacer, no sé, síntesis en mecanismo y máquina, que está en quinto. Necesitan sí unas condiciones mínimas. Pero, mientras que unos años atrás esas condiciones mínimas eran bastante rígidas y era tener aprobadas, o sea, pasadas a CIU con nota mayor o igual a 6, todas las correlativas, para este cuatrimestre, o sea, segundo cuatrimestre de 2023, que es la resolución que salió para este cuatrimestre, no era para el primero, era para este, se permite inscripción, cursado y promoción, ¿sí?, a los estudiantes de carrera de ingeniería que encuentren en condición intermedia en una actividad curricular correlativa anterior. O sea, si ustedes están en correlativa, están en intermedia, por ejemplo, en mecánica racional, pueden cursar e incluso aprobar mecánica aplicada, dando por hecho, calculo que van a aprobar mecánica racional dentro de las próximas mesas que viene, que podría ser la flotante, creo que tuvimos en septiembre, no sé si volvemos a tener hasta diciembre. Lo que nosotros claramente no podríamos hacer es pasarle la nota antes. Si ustedes aprueban mecánica aplicada en diciembre, promocionan, pero todavía no tienen aprobado, seguimos con el ejemplo de mecánica racional, ahí el CIU nos va a rebotar la carga de la nota, porque es como que estarían corriendo antes de caminar, se estarían salteando un paso. Profe, Sí. Yo estoy en esa condición. Yo estoy en condición intermedia de métodos numéricos. Okay. Y
Y recién la próxima mesa, ya que la flotante no pudo sacarla, sería la primera semana de diciembre. Bien. ¿Cómo Ok. sería el caso de que en el hipotético Bueno, caso que apruebo los dos parciales, en me ese queda caso, digamos, semana para sacar? aprobás los dos parciales de mecánica aplicada, promocionás. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué haríamos nosotros? Esperamos que te presente la mesa de método numérico, aprobás método numérico y te pasamos después mecánica aplicada. Perfecto. Nosotros en esos casos, mejor dicho, por eso es que nosotros esperamos hasta la última mesa y pasamos el acta de promoción ahí. Digamos, a todos los alumnos le vamos a pasar el acta de promoción de mecánica aplicada en la última mesa de diciembre. Entonces todas las anteriores las aprovechan para lo que sea que tengan que corregir desde el punto de vista administrativo, digamos. Digamos, por más que vos, vamos a suponer que vos aprobás los dos parciales y promocionás apenas termina el cuatrimestre y otro compañero X tiene que hacer un recuperatorio y el recuperatorio lo hace en la penúltima o en la última mesa, dependiendo de cómo nos organicemos. Tanto a vos como al compañero que recuperó, le pasamos la nota en la última mesa. Entonces hacemos un solo acta, incluimos a la mayor cantidad posible de alumnos, permitiendo que los que tenían que resolver cuestiones con materias anteriores lo puedan hacer. Ya si en diciembre no se resuelve, tendría que pasar a febrero, ahí te diría que lo charles con Marcelo. Esperemos no llegar a esa situación. No, está bien. ¿Entendió? Sí, más vale. Pero bueno, más o menos para que tenga un panorama de cómo venía la cosa. Bien. Sólido. No sé para qué borré la barrita de antes. El valor que le pedí. 150. Okay. Ahí está la barrita, ¿sí? Material, editar material. Le voy a poner un material cualquiera. Un inoxidable 304. Por suerte ya tengo cargado el complemento. Nuevo estudio térmico. Bien. Acá, digamos, ¿cuál es una condición indispensable o un dato de entrada indispensable que yo necesito para un problema transitorio? Ya sabemos que en el estacionario necesitamos las dos condiciones de borde, o sea, datos de entrada, datos que me den para que yo resuelva el problema. ¿Qué dato necesito extra en el transitorio? La variación temporal de esas condiciones. Ok, la variación temporal va a ser, digamos, lo que yo quiero averiguar en mi duda o mi incógnita. Pero ¿qué necesito para arrancar? Yo quiero analizar esa evolución de esa temperatura. Condiciones iniciales. Condición inicial, perfecto. Las condiciones iniciales en el problema estacionario realmente no servían, porque a mí no me importa si arranco de una barra que está a 1000 grados o si una barra que está a menos 20 grados. A mí lo que me importa es que en un tiempo suficientemente largo va a llegar al equilibrio dependiendo de las condiciones de contorno que yo le esté dando. Ahora bien, cuando analizo el transitorio, va a depender de dónde arranque, porque a mí lo que me interesa es ver la evolución temporal. O sea, a mí no es que voy derecho, me salto al tiempo infinito y veo la foto final. Ahora me interesa ver los estados intermedios. Entonces, esos estados intermedios sí es importante saber de qué punto partir. Vamos a suponer que mi equilibrio, yo le pongo dos condiciones Dirichlet de 100 grados, o sea que en tiempo infinito la barra se va a estabilizar en 100 y va a ser una constante. ¿Sí? O sea, la curva de solución va a estar planchada horizontal. Pero no va a ser lo mismo si yo parto de una condición inicial de 110 grados, en el que solo tiene que bajar 10, o si parto de una condición inicial de menos 20 grados Celsius, en la que tengo que subir más de 100 grados. Entonces, el punto de partida en los problemas transitorios es importante. ¿Cómo le doy el punto de partida? Cargas térmicas, temperatura. Fíjense que hay un cuadrito que se llama temperatura inicial. Está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque Solid, además de poner por defecto flujo cero en las caras que no le digo nada,
también da por hecho que yo quiero resolver un estacionario. Si quiero resolver un transitorio, le tengo que dar clic derecho, tengo que venir a propiedades y acá que dice régimen permanente, bueno, le digo transitorio. Ahora sí, vengo a cargas térmicas, temperatura, y veo que está habilitada temperatura inicial. Listo. Antes de hacer eso vamos a chequear otra cosa. Vamos acá a las propiedades nuevamente. Régimen transitorio. Veo que tengo tiempo total e incremento de tiempo. ¿Qué creen que es eso? El tiempo total de la solución y cada 4 segundos va a ser un cálculo. Perfecto. Ya habíamos dicho que desde el punto de vista matemático la barra se va a estabilizar en tiempo infinito, pero obviamente no le puedo dar tiempo infinito a Solid porque si no lo voy a poner a correr ahora y me voy a encontrar con los chicos del próximo cuatrimestre y voy a tener Solid corriendo, porque infinito no puede ser. Entonces yo tengo que poner un tiempo suficientemente alto. Bueno, ¿cuánto es suficientemente alto? ¿1 segundo es suficientemente alto? ¿2 segundos? ¿10? ¿1000? ¿3 horas? Bueno, a priori no lo sé, porque la verdad es que yo no sé en cuánto tiempo se va a estabilizar. Obviamente me interesa eso, me interesa saber en cuánto se va a estabilizar. ¿Qué tengo que hacer? Poner un tiempo relativamente alto, simular y ver qué pasa. Si yo me excedo, vamos a suponer que ya hice algunas simulaciones de calor y tengo desarrollado cierto criterio, entonces, por ejemplo, siempre estudio los aceros, entonces yo ya sé que con cierto tiempo más o menos se va a estabilizar, así que le doy, por decirte, digo cualquier cosa, le doy 1000 segundos. O mejor dicho, yo ya sé que necesito alrededor de 1000 segundos. Si yo me cebo y le pongo 10.000 segundos, solo va a calcular hasta 10.000. El tema es que la temperatura va a avanzar hasta los 1000 y de ahí en adelante no se va a casi ni mover. Pero Solid me va a seguir procesando los otros 9000 segundos que quedan. Y todo eso me va a consumir un montón de recursos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un tiempo, como les decía, relativamente alto, o sea, algo que yo considere que me puede alcanzar, simular y ver si efectivamente llegué al equilibrio. Si me faltó tiempo, o sea, si veo que la temperatura sigue variando, tengo que hacer un estudio más largo. Si puse 1000 segundos y no me alcanzó, y tendré que poner 1500. Pero es una cuestión de prueba y error, porque a priori no sé cuándo se va a estabilizar. O sea, si lo supiera, no haría este estudio. Entonces, tiempo total, bueno, vamos a ponerle 500 segundos. Paso de tiempo. Paso de tiempo es, como dijo el compañero, el salto que voy a usar para hacer mis cálculos. O sea, yo quiero encontrar la temperatura en 0,1, quiero encontrar la temperatura en 0,2, quiero encontrar la temperatura en 0,3 y así hasta llegar a 500. El tema es que 500 dividido 0,1 me da 5000. Yo voy a tener 5000 cálculos hechos en el Solid para cada instante de tiempo. O sea, voy a tener 5000 en total, uno por cada instante de tiempo. Eso va a tardar bastante, se los aseguro. Cuando ustedes estén en su casa tranquilos y les sobre un poco de tiempo, no como ahora en la clase, pueden probar poniendo incrementos de tiempo chicos, siempre entre comillas chicos, ¿no? Pero pueden poner incrementos de tiempo chicos para ver cuánta precisión le extraen al programa. Si están un poco cortos, pueden jugar, poner un poco más, entonces ya ahí cambia la cosa, se pone un poco más rápido. El tema es que les va a... Quizás la curva que terminen encontrando es casi poligonal, les diría. Acá, ¿el tiempo puede ser tan grande como ustedes quieran? No, en principio no. Hay un limitante. No está tan limitado como el método del esquema de avance temporal explícito. Ustedes se acordarán de que ese esquema tenía un factor de estabilidad que era bastante sensible respecto a los delta X y delta T que yo elija, pero en este caso Solid es bastante más estable y me permite poner valores más altos. Bueno, ustedes dirán, bueno, ok, pero ¿hasta qué punto más alto? Me sigue bastante más estable, pero no me está cuantificando nada. Hay un cálculo que Solid mismo te provee sobre cómo puedo averiguar la estabilidad del método. Vamos a googlearlo. Yo la verdad que de memoria no me lo acuerdo, entonces siempre lo busco. Estabilidad. Anticipo que depende de la propiedad del material, o sea, depende de la densidad,
depende de, creo que del calor específico, y depende de la geometría. Para el caso del Solid, depende de la geometría. Es como que encierra a la pieza en una esfera y dependiendo del radio de la esfera en el cual queda circunscripta esa pieza, entra en juego en esta ecuación. Estabilidad de avance temporal simulation. Y si no lo encontramos así rápido, después lo pasamos por el campus. A ver. Así lo encontré, lo vemos. El salto temporal admisible. A ver si acá sale algo más. Simulation, no estoy encontrando lo que busco. Incremento de tiempo, quizás. Incremento de tiempo recomendado para el estudio. Estaba fácil, había que leer básicamente la palabra que usaba Solid. Este lo voy a ir cerrando. Incremento de tiempo recomendado. El tamaño del paso de tiempo recomendado para un análisis térmico transitorio está relacionado con la longitud del elemento de conducción y las propiedades del material, ¿sí? Cuanto más grande es el gradiente, más pequeño debe ser el delta T. El paso de tiempo recomendado viene dado por un delta T que sea menor o igual a esta ecuación. Entra en juego la difusividad, ¿sí? La difusividad está relacionada con la conductividad, densidad y calor específico. Y este delta, que es longitud de conducción, que es en elementos lineales, representa la longitud del elemento, en elementos planos o volumétricos, la diagonal del círculo o la esfera inscrito. Era básicamente lo que les había dicho antes en palabras, pero que esta ecuación obviamente no me la acordaba. No tiene sentido realmente acordársela. Uno la busca y después dice, bueno, voy a poner un delta T de tanto, dependiendo de cuánto me dé este cálculo para Solid. Acá con 50 creo que vamos a andar bien. Selección del solver automática, yo les decía que no es conveniente usar eso. Siempre es preferible usar el Direct Sparse. Y si tienen un procesador de Intel, el Direct Sparse de Intel. El FFE Plus es menos recomendable, pero es más rápido. Para este caso, vamos a usar el menos recomendable y más rápido por una cuestión de que estamos acotados con el tiempo. Les voy a hablar un poquito brevemente de qué son estos solvers. Ustedes saben que hay distintos métodos numéricos para resolver los problemas discretos. Están los métodos directos y están los métodos iterativos. No es que uno sea mejor que otro, es que uno tiene ventaja, o sea, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos directos? Y que obviamente vos tenés una matriz en la que representás, mejor dicho, una ecuación matricial en la que representás todo tu grado de libertad del problema y mediante la inversión de esa matriz obtenés todos los resultados en un solo paso. O sea, el método directo invierte una matriz, llega al resultado. Básicamente es lo que pasaba con el problema térmico permanente, o mejor dicho, estacionario, en el que vos tenías toda una matriz de conductividad, un vector de incógnitas y un término independiente. Invertías la matriz, multiplicaba por el término independiente, encontrabas la incógnita. Básicamente en un paso. ¿Cuál es la ventaja? Que al no iterar no estás acumulando error en cada iteración. ¿Cuál es la desventaja? Consumo de recursos. Entonces, si bien el solver directo suele ser más preciso, también consume más recursos. El FF Plus es un solver iterativo, y como todo solver iterativo, tiene su error numérico asociado que encima se acumula en cada iteración. Es más rápido, porque la complejidad de los cálculos que realiza en cada iteración es menor, pero como les digo, el costo que se paga es la precisión. Más aún para análisis transitorios en el que yo, digamos, resuelvo un problema distinto para cada paso de tiempo, está un poco más justificado el uso de este FF Plus,
porque claramente este tipo de análisis me va a llevar mucho tiempo de cómputo de máquina. Entonces, si yo lo quiero hacer rápido, tiene sentido que use un FF+. En problemas lineales, esto tómenlo medio con pinzas, hay una recomendación de ver a priori cuántos grados de libertad tengo y en función de eso decidir qué solver voy a usar. No es un valor rígido lo que le voy a decir, es un orientativo. Pero para 100.000 grados hasta 100.000 grados de libertad, los solvers directos se comportan bien. De hecho, es factible que la compu invierta una matriz para 100.000 grados de libertad. De 100.000 grados de libertad para arriba suele costarle y por ahí conviene más usar un FF+. Ahora verás cómo sé yo cuántos grados de libertad tengo. La verdad es que los grados de libertad, me río porque los grados de libertad es un dato que Solid te lo da. Perdón. Es un dato que Solid te lo da después de simular. Pero va a decir, pará, necesito el dato antes de simular porque quiero elegir con qué solver lo voy a encarar el problema. Si me lo da después de simular no me hace falta, pues ya lo resolví. Es cierto. Pero hay una forma en la que lo pueden estimar. ¿Cómo sería eso? Bueno, acá en Maya, cuando crean la malla, les iba a hablar de parámetro de mallado, pero no nos metamos en eso. No tiene mucho sentido en este momento. Los detalles de la malla me dice la cantidad de nodos. Número total de nodos. 12.280. En problemas térmicos, el número de nodos es muy, muy similar al número de grados de libertad. O sea, si tengo 12.280, voy a tener alrededor de 12.000 grados de libertad. En problemas térmicos. En problemas elásticos, voy a tener el triple. O sea que si tengo 12.280 nodos, en un problema elástico voy a tener 36.840 grados de libertad. Después de que simulen, le pueden pedir a Solid que le reporte los grados de libertad y van a ver que el valor está bastante cerca. ¿Por qué en estudios térmicos es 1 a 1 y en análisis estático es 1 a 3? Bueno, la verdad es que porque en el estudio térmico solamente necesito resolver la temperatura, entonces por cada nodo un valor de temperatura. Para análisis estáticos, por cada nodo son 3 valores, necesito desplazamiento, deformación y tensión. Entonces, los grados de libertad, la relación es 3 a 1. Vamos acá. No, vamos a hacer así. Esto lo vamos a duplicar. Y vamos a venir a este térmico acá, en el que a este primero, ¿sí?, lo voy a hacer permanente. ¿Por qué lo hago permanente? Bueno, lo hago permanente porque, en general, las condiciones iniciales, yo les había dicho acá, cargas térmicas, bueno, acá no me va a dejar, tengo que venir a este. Cargas térmicas, temperatura. Temperatura inicial, ¿qué me permite acá? Poner condiciones en las caras, ¿sí?, o en aristas, pero no me deja meter temperatura adentro. O sea, no me puedo meter adentro del sólido a meter temperatura. Entonces esa temperatura inicial solamente es útil cuando yo tengo un valor planchado, o sea, una constante de temperatura inicial. Cuando yo tengo una temperatura inicial, que, digamos, yo puedo partir de distintas condiciones. Vamos a poner acá que mi barra es esta. Tengo 100, acá tengo 200, y esa es mi temperatura inicial. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura inicial va a ser esto. O sea, esta temperatura, 100, 200, así arranca la barra. En esa distribución de temperatura arranca la barra. Tiempo cero tiene esa distribución de temperatura. De ahí en adelante empieza a avanzar. Que quizás el transitorio es algo totalmente distinto, en el que yo le digo, bueno, ahora en el transitorio, y no sé, acá la barra es 0 y acá es 1, por decir cualquier cosa. Entonces la barra tiene que pasar de esto a través del tiempo. En tiempo infinito,
va a terminar estando así. 0, 1. Esto en tiempo infinito. Pero desde tiempo 0 hasta tiempo infinito va a pasar por un montón de estadios intermedios que van a hacer que esto que está acá, esto que está acá, se transforme en esto que está acá. Entonces, ¿cómo le doy una condición inicial lineal como la que se ve acá a la izquierda? Hago un estudio previo. O sea, agarro este estudio, que es permanente, propiedades, permanente, cargas térmicas, le pongo una temperatura ahí, le pongo la otra temperatura acá, que puede ser cualquier otra cosa, ejecuto y termino encontrando un perfil de temperatura lineal. Esa temperatura lineal la cargo como temperatura inicial en este acá. Entonces acá, propiedades, en el transitorio le pedí 500 y a través de 50 segundos, y tilde, temperaturas iniciales del estudio térmico. Elijo, bueno, acá tengo uno solo, si tuviese varios podría elegir. Entonces le digo que esa temperatura la tome como inicial. Y de ahí en adelante, arranca el estudio. Vamos a hacerlo, ¿sí? Para que vean mínimamente qué es lo que pasa. Vamos a insertar una línea de partición antes que me olvide y voy a tener que volver a mallar. Curva, línea de partición, la intersección, así. Y acá vuelvo a crear la malla. Bien, y esta malla se la tiro acá. Por las dudas, vamos a chequear detalles. Aumentó un poquito el número de nodos, eso es obvio por la línea de partición que agregué, 13.204. Vamos a ejecutar. Quizás me pida guardarlo. Ah, no, qué bueno. Bueno, resolvió. ¿Qué le había puesto? 0 y 45. Obviamente esto es lineal. ¿Sí? Identifico valores en entidades en esta lista y no puedo encontrar otra cosa que no sea una recta que va de 0 a 45. Obvio, era recontra esperable. ¿Qué otra cosa quería ver? En resultados le pido a ver mensajes del solver, número de nodos. Número de nodos 13.204. Número de elementos 8.115. Número de grados de libertad 13.034. ¿Se acuerdan lo que le dije? Da un valor muy parecido al número de nodos. En un problema elástico es este valor por 3. Pero bueno, ya sabiendo que tengo 13.000 grados de libertad, puedo usar el criterio que les mencioné antes de menor o mayor a 100.000 y digo, listo, como tengo 13.000 que es menor a 100.000, yo puedo acá pedirle que, acá decía resolví con FD Plus, podría haber pedido el Direct Spark de Intel. Vuelvo a ejecutar, voy a terminar encontrando lo mismo, esto lo resolvió muy rápido porque son muy pocos nodos, ¿sí? Pero ese es un criterio válido para la elección de métodos de solver. Acá creo que la malla no me la tomó. Ahora sí. Propiedades 500 a 50. Listo. Bueno, vamos a ejecutar. Ah, me faltan cargas. Como les dije, las cargas en este caso pueden ser totalmente distintas a las del otro estudio. Acá yo le puedo poner 200. Le puedo poner potencia calorífica, le puedo poner lo que yo quiera. A ver, esto lo impongo así. Mejor dicho, lo condiciono de esta forma. ¿Está bien condicionado? ¿Puedo resolver ya? No, ¿Por qué crees que no? no faltaría otra condición en el otro lado. Bien, ok. Pará. ¿Qué condición tengo en esta cara? De temperatura inicial lo pusiste 200 Kelvin. Pará, a ver, no hay que marearse. Acá lo que puse en esta cara, 200 Kelvin, es un Dirichlet. ¿Sí? O sea, yo estoy fijando la temperatura de esa cara para todo el estudio. O sea, el estudio va a arrancar y esta cara va a estar a 200. Tiempo cero, esta cara a 200. Y de ahí no se mueve. Ahora, ¿qué condición de contorno tengo en esta cara? Solid te deja porque te aísla todo el resto. Excelente, perfecto. Solid me deja porque me aísla todo el resto. O sea que acá
Solid le está diciendo, hey, acá hay flujo normal 0. Básicamente es como si yo agarrase mi barra, ya me estoy quedando sin lugar y estoy haciendo chiquero con los dibujos, es como si yo agarrase mi barra y acá le pongo temperatura igual a 200 y acá le pongo flujo, y en vez de ponerle un valor no nulo, que siempre ponía 10, 20, 50, le pongo 0. O sea, básicamente estoy resolviendo este problema, le estoy poniendo 200 acá, le estoy poniendo 0 acá. Lo está haciendo Solid por mí, porque está aislado. Ah, es lo que dijiste al principio de la clase, que Solid la Claro. simplificaba. Entonces, este problema está bien condicionado. Yo ahora voy a ejecutar y empiezo a resolver. Fíjense, ahí le hice el paso que está solucionando. El 9 de 10, 10 de 10, terminó. Obviamente, medio que me fui al carajo, lo hice con un salto discreto muy alto. Estos estudios suelen demorar 10, 15 minutos, si uno los quiere hacer relativamente bien, 20 minutos. Ahora, el tema de identificar valores, fíjense lo que dice acá este cartelito. Paso de tiempo 10, tiempo 500 segundos. Esto que estoy viendo yo acá, es una foto de la temperatura de la barra a los 500 segundos. Porque claro, ahora tengo dos ejes que se me están moviendo. Tengo el eje X, que me muestra la temperatura de la barra en un instante, y tengo el eje T de tiempo que se está moviendo. Entonces, para cada tiempo voy a tener una foto distinta. Esto que estoy viendo es una foto del tiempo 500. Si yo ahora esto lo edito y le digo, no me muestre 500 segundos, mostrame 300. Me muestra otra foto. Fíjense qué es lo que pasó. Primero, vamos a analizarlo. ¿Tiene sentido? Acá está rojo en 200. Perfecto, tiene todo el sentido porque yo le puse una dirilet. Quiere decir que esta cara, desde el tiempo 0, se va a clavar en 200, no se va a mover de ahí. ¿Y qué es lo que esperaría que pase? Que esta temperatura de 200 avance hacia la derecha, o sea, como que vaya colonizando la barra, por así decirlo. Si yo pongo tiempo acá 50, que es mi primer paso de tiempo, el azul seguramente esté mucho más metido a la izquierda. Ahí va, ¿ves? O sea, como que la temperatura no le di tiempo a difundir, no le di tiempo a que estos 100, perdón, a que estos 200 influyan en toda la barra. Si ahora miro, a ver si lo anima, no sé si lo anima. Ah, perfecto, se ve más clarísimo. Ahí es una sucesión de fotos de los 50 segundos, de los 0 segundos hasta los 500. Y se ve cómo la temperatura va rapidísimo, no sé si puedo hacer que vaya más lento. Se ve cómo la temperatura va avanzando de izquierda a derecha en cada salto de 50 segundos. Si yo quisiera ver, acá, identificar valores en entidades seleccionadas, no me da bola. ¿Por qué no me da bola? Ocultar. Tengo la línea de partición, así que tendría que poderlo mostrar. A ver. Ahí. Actualizar. Yo le puedo pedir este gráfico, ¿sí? Es el gráfico de temperatura de la barra a los 50 segundos. En tiempo 0, esta cara está a 200, es obvio, y esa temperatura está, digamos, todos los nodos que estén cerca van a tener una temperatura alta, los que están lejos ni se van a enterar, porque pasó poco tiempo, entonces van a estar mucho más cerca de su temperatura inicial que de sentir el efecto de los 200. Otra cosa que puedo hacer es, en vez de ver una arista, puedo ver un nodo, por ejemplo, a ver si, vamos a ver acá en la ubicación, agarro un nodo de acá, ese nodo, le pido el gráfico con el relojito y veo cómo la temperatura de ese nodo avanzó con el tiempo. En tiempo 0 ese nodo estaba en 65, vamos a decirle, 70. Estaba en 70. Y de 0 a 500, fíjense que tengo un puntito cada 50 segundos, porque son los saltos que yo le di, este nodo fue subiendo su temperatura. ¿Por qué? Porque estos 100 que están acá lo fueron afectando. Yo esta gráfica me la voy a guardar si puedo. Y voy a tratar de sacar otra.
que no sé si me va a dar bola. ¿Me acuerdo? Sí. Voy a sacar otra. Identificar valores en ubicación. Agarro un nodo por acá. Antes de sacar la gráfica, ¿qué creen? ¿Que va a ser como esta? Así como que sube mucho la temperatura. ¿Va a subir más o va a subir menos? Un nodo que esté acá. ¿Qué me dicen? Sigo conectado por los dos. Sí. ¿Qué creen? No, casi no va a subir la temperatura. Perfecto, casi no va a subir. Ahora cuando lo miro, no se movió tanto. De 37 se fue a 41. Este otro, de 80, se fue a 170. O sea, tuvo un salto de, no, vamos a decir 160. Tuvo un salto de 80 grados. Este nodo, el de la izquierda. Lo voy a poner así para que no se les mezclen. Este es el de acá y este es el de acá. Este nodo, el de la izquierda, este que estaba por acá, en esos 500 segundos lo reafectó la temperatura que estaba acá, porque estaba muy cerca, entonces la difusión llegó a actuar. En este, el de la derecha, al estar tan lejos, parece que 500 segundos no fue un tiempo suficiente para que este nodo se entere. O sea, sí, empezó a subir la temperatura. Fíjense que arrancó en 37, tuvo una tendencia a bajar un poquito y después empezó a remontar y llegó a 40. Pero mientras que este subió 60, no, este subió 80, este subió 4 grados. Claramente, estos necesitan mucho más tiempo para estabilizarse. Y tiene sentido físico porque le estoy poniendo temperatura desde acá. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Se estabilizó o no se estabilizó? No, No, le falta el no. tiempo para. Perfecto, no se estabilizó. Por un lado, porque le puse una sola temperatura que 200 y yo esperaría que en tiempo infinito esté todo en 200. Claramente no está. ¿Sí? Fíjense que el azul es 20. Bueno, igual para acá estamos viendo los 50 segundos. Vamos a ver el último. Vamos a ver los 500. Vamos a ver la foto de los 500. De los 500, lo más alto que tengo es 38 y tengo que llegar a 200. Me falta un montón de tiempo. Por otro lado, cuando yo veía las gráficas, si yo esperase que se estabilice, lo que esperaría ver es un comportamiento asintótico. O sea, arranco en una temperatura inicial, imaginemos cualquier, no sé, 30, y empiezo a subir, subo, hasta que llego a 200. Sería algo así. Arranco de una inicial, ¿sí? Arranco de acá 30, y empiezo a subir, hasta que en un momento no me muevo más, llega acá están los 200. Este es el eje de tiempo, por las dudas, y este es de temperatura. Y acá, por más que pase el tiempo, la temperatura no se mueve más. ¿Qué quiere decir? Que acá ya estoy en régimen permanente. Entonces, de este tiempo para allá, tiempo estrella, llegué al permanente. Eso es lo que me interesa averiguar. Vamos a propiedades, le vamos a poner 5000, y acá le vamos a poner 150. No quiero que esté tanto tiempo calculando. Ahora ya resuelvo 25 pasos. Va relativamente rápido de todas formas, ¿no? Pero si me cebo mucho, voy a estar mucho rato acá en la compu, digamos. Obviamente, cuando ustedes hagan esto para el TP, háganlo con un paso de tiempo, con una malla temporal fina. O sea, usen un paso de tiempo chiquito. Ustedes pueden ponerlo a calcular y se van a tomar un café y que la compu esté 20 minutos. No les va a robar mucho, ¿sí? Pero bueno, acá en la clase no vamos a estar tanto tiempo mirando qué hace la compu. Tiempo final, ya estamos en los... A ver, editar definición. Le había pedido 5000, ¿puede ser? Sí, menos 25. Estoy en 200 acá. El de acá está en 173.
Me parece que no me alcanzó. Le voy a tener que dar más tiempo. Le voy a poner 15.000. Y acá le voy a poner un paso de 500. A esta me puedo exceder y no estoy verificando usar el paso de tiempo recomendado. Eso sí, hay que tener precalculado el paso de tiempo máximo recomendado. No lo hicimos por una cuestión de que era un cálculo sencillo y no valía la pena ponernos a hacer eso acá, pero habría que verificarlo antes de meternos a simular así medio a ciegas. Bueno, ahora sí. Vamos acá. Propiedades, ¿dónde era? Editar. Nos vamos a los 15.000. ¿Sí? Bueno, acá estamos. Acá a la izquierda 200. ¿Sí? Acá a la derecha parece que tenemos, y levanto esta línea, es probable que encuentre algo similar a una recta. Puedo encontrar variaciones por la escala. Que encuentro que va entre 200 y 199,4. Es bastante recto esto, digamos, ¿no? Si uno lo mira con una escala acorde a la precisión con la que quiere extraer el método. Digamos, si yo pongo una escala de grado en grado, acá esto lo veo mucho más planito. Si veo una escala de 2 o 3 grados, lo veo casi planchado. Todo también depende del delta T que yo admita. Ahora, vamos a suponer que me interesa verlo en un nodo, en la ubicación. ¿Tomo un nodo de acá o tomo un nodo de acá? ¿Qué les parece? El nodo de la izquierda, por lo que vimos en las curvas antes, sentía los efectos de la temperatura mucho más rápido porque estaba cerca de la condición de Dirichlet. El nodo de la derecha parece que le costaba más enterarse de lo que estaba pasando en la barra porque estaba lejos de la condición. Si yo quiero convencerme de que llegué al estacionario, ¿agarro uno de la izquierda o uno de la derecha? El de la derecha. Perfecto, agarro uno de la derecha, porque el de la derecha es el que menos se entera. O sea que si el de la derecha llegó al estacionario, el de la izquierda ya recontra llegó. Le pido esta curva, que es la del relojito. Puede tardar un ratito en tirarla, porque tiene que estar interpolar. Y ahí ya estamos viendo el comportamiento que esperaba, ¿no? Arrancamos en 40 grados, subí rápido, o sea, con mucho gradiente al principio. Y después me empezó a costar cada vez más. O sea, fíjense, cada puntito tiene el mismo salto temporal, que era 500 segundos. En estos primeros 500 segundos pasé de 45 grados a 62. Después pasé de 62 a 82. De 82 a 102. Como que acá vengo dando saltos bruscos. Me vengo más por acá. Paso de 183 a 186. Ya acá, o sea, dejé de hacer salto de 20 grados, empecé a hacer salto de 3 grados. ¿Por qué? Y porque cada vez me cuesta más. Acuérdense que la conducción está relacionada con el delta T. A partir de que el delta T empieza a ser chico, cada vez lo veo más mitigado al efecto. O sea, hay menos capacidad de transmisión cuando la diferencia de temperatura entre un nodo y otro es menor. Vengo a los nodos que están por acá. Este está en 198. El de al lado está... Bueno, ya me tengo que meter en los decimales. Porque este está en 197,8, este está en 198,0. Son 3 décimas de grado. Empiezo a suponer que por acá puedo estar adquiriendo el estacionario. Y ya si me vengo por acá, fíjense que la rayita del 200, que está de puntito que está acá arriba, esta ya la toca casi asintóticamente. Entonces, en definitiva, cuando llego al estacionario, tengo que tomar un criterio. Puedo decir, analizo
instantes de tiempo consecutivo y evalúo si la diferencia de temperatura es menor a un valor prefijado que elijo yo. Si yo soy medio, o que no me importa la calidad de resultados, capaz que digo, cuando salta menos de 5 grados ya me conformo. Calidad pésima, pero bueno, es tu criterio, dijiste menos de 5 grados. Entonces capaz que con ese criterio llegaste al estacionario por acá. Mientras que otra persona se tomó el trabajo de analizar más tiempo, o sea, dejar la compu calculando más tiempo, dice, yo voy a tomar el criterio de que cuando salta menos de medio grado llega al estacionario. Entonces la otra respuesta va a ser que el estacionario va a estar por acá. A mí me parece que ese otro criterio es un poco más acertado. Como les digo, no tenemos el tiempo infinito para dejar la compu efectivamente hasta el infinito como lo pide el problema matemático. Somos ingenieros y tenemos que usar nuestro criterio para resolver problemas que, si lo vemos desde el punto de vista puramente matemático, es infinito la solución. No tenemos tiempo infinito, tenemos que resolverlo ahora. Entonces, necesitamos aplicar un criterio. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es el criterio? Va a depender de nosotros. Entonces, ahí hay que tener cuidado con lo que elegimos. Bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Básicamente lo que está pasando acá, page, new page, after, acuérdense que era K por la derivada segunda de tita respecto a X dos veces, más Q igual a ρ Cp derivada de temperatura respecto a tiempo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta gráfica que veo acá es temperatura versus tiempo. Acá. En esta gráfica. Entonces, Fue recién. 3-4 minutos. ok, acá hay un mensaje. Bueno, vamos a acá. ¿Esta gráfica la vieron? Sí, me acuerdo que habíamos dicho que agarramos el nodo de la derecha. No sé. Alguien me había dicho. Bueno, esta es la gráfica de la No temperatura. está presentando, profe. Ah, buena acotación. No, compartí cualquier cosa. Para de compartir. Solo pantalla. Bien. Esta gráfica sí, me acuerdo que alguien me dijo que agarre el nodo de la derecha. Y esta es la gráfica de la respuesta del nodo de la derecha respecto al tiempo. Si yo estoy graficando, voy a agarrar otro color para que se empiece a notar lo que hago nuevo respecto a lo viejo. Acá. Yo estoy graficando temperatura versus tiempo. La pendiente de la recta tangente a esta curva es la derivada. Entonces, estos segmentos de recta que fui haciendo vendría a ser la recta tangente a cada uno, a la curva en distintos puntos. Fíjense que acá al principio esa pendiente es alta. Acá sigue siendo alta. Acá es alta. Acá ya se aplanó un poquito. Se aplana más. Se aplana más. Acá es muy baja la pendiente. Y acá es casi horizontal. ¿Qué implica que sea horizontal? Si estoy graficando temperatura, bueno, acá le puse la T y ella está usando la tita, pero ¿dónde está? Si acá estoy usando temperatura respecto al tiempo, encontrar la derivada, o sea, encontrar la pendiente de la recta tangente, encontrar esta derivada. Si esta derivada es aproximadamente 0, quiere decir que en la ecuación general, que es esta, quiere decir que tengo un 0 acá. Quiere decir que esta ecuación está igualada a ρ por Cp por 0. ρ por Cp por 0 es 0, obviamente. Y vengo a esta ecuación, que ¿cuál termina siendo? La ecuación del régimen estacionario que vimos al principio del tema de calor. Idealmente, ¿cuándo esa derivada es 0? En tiempo infinito.
¿Tengo tiempo infinito? No, no lo tengo. Entonces tengo que tomar un criterio para el cual yo vea que esa variación es lo suficientemente pequeña como para que no me afecte a este producto, este acá, ¿sí? Este acá, ¿dónde lo tengo acá? Este acá, para que no me afecte este producto, para que sea cero, o sea, para que sea lo más cercano a cero posible y para que parezca, o sea, para que parezca una mala palabra, parece mala palabra, pero para que esté lo más cerca posible de resolver este transitorio que matemáticamente me pide tiempo infinito, pero que yo no lo tengo, y que tengo que usar un criterio para decidir a partir de cuándo estoy en el estacionario. Y esa es la ecuación que ya conocen y que resolvimos desde la primera clase. Entonces, bueno, hasta acá era lo que quería que veamos de parte práctica. Con esto considero que ya lo hemos visto lo necesario. Les digo, queda la semana que viene, que es la 8, que vamos a hacer consulta. La 9 ya arrancamos tema nuevo, que es elasticidad, y 10 hacemos el parcial. La semana que viene, que es de consulta, la aprovechamos para, bueno, obviamente, resolver todo lo que les haya quedado en el tintero para estar listos para el parcial. Véanse los videos de las macros, ¿sí? Traten de hacer su propio simulador, su esquema generen su esquema de avance temporal explícito y bueno, nada, quedamos en contacto, trabajamos a través de los foros como estuvo planteado siempre. Yo ahora Buenísimo, profe. me quedo un ratito a acomodar los grupos que me quedo pendientes, si no me voy a olvidar, y ya estamos. Ok, profe, nos vemos.